Hola, ¿qué tal? Me encuentro en este momento en Coyoacán, una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México. Es una zona muy especial con tintes prehispánicos, coloniales, y es en este sitio que ha inspirado a escritores, a artistas, y hoy vamos a tener una especial entrevista con el fotoperiodista, escritor Chico Sánchez. Acompáñenme. Y bien, nos encontramos una nueva ocasión, una nueva oportunidad de poder conversar con nuestro amigo Chico Sánchez. Como he mencionado, fotoperiodista, escritor, creador de contenido, a la vez muy controvertido, pero que nos hace reflexionar, nos hace pensar. Y hoy vamos a hablar de su nuevo libro, Un viaje maravilloso, de una serie de libros que ha escrito a lo largo de estos años, que nos muestran una serie de anécdotas, una serie de viajes y sobre todo un encuentro con la historia. Muchas gracias, Chico, por esta nueva entrevista. Gracias a ti. Bueno, aquí seguimos. Tengo el recuerdo de que las últimas entrevistas que hicimos allí en la Basílica de Guadalupe hablábamos de este libro que vamos a presentar y al final se hizo realidad. Estás estrenando una nueva obra, sobre todo de este serial de 3 libros que tienes acerca de estos viajes que has hecho no solamente en México, sino también en el mundo, enlazando la historia y sobre todo enlazando un encuentro en cuanto a tu llegada a México y algo que te motivó a investigar y sobre todo a ir encontrando pistas y esas pistas también encontrándote a ti. Pues sí, fue como encontrarte con tu antepasado, con tu pasado. Y bueno, todo nació aquí, curioso, nació pues en Coyoacán. Pasan ya casi 13 años que estoy en México y al final acabé en Coyoacán. No sé hasta cuándo, porque a lo mejor me voy a mudar, pero todo empezó con el libro que se llama Las cartas de relación de Hernán Cortés. Bueno, cuando llegas a un país, yo siempre que llego a un país, cuando antes llegué a Venezuela, llegué a Estados Unidos, a Inglaterra, he vivido en varios países, pues lo único que uno piensa, o por lo menos a mí me gusta hacer, es leer sobre su historia. Entonces tienes otra dimensión de dónde llegas, ¿no? Pues claro, pues lo que hice cuando llegué a México pues fue eso, ¿no? Leer los libros que yo considero que son imprescindibles, ¿no? Pues las cartas de relación de Cortés, el Códice Moctezuma, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, la historia de las cosas de la Nueva España, todos esos libros históricos, crónicas, y pues uno de los lugares que aparecen en esas crónicas, yo empecé a apuntar, hice una lista. Por ejemplo, donde estaba el paso de Cortés, que fue donde sacaron la pólvora cuando vinieron a Tenochtitlán, los lugares donde Cortés llegó, los lugares por donde pasó, donde estaban los totonacas, aquí en la Sierra de Puebla ahora, por ahí estaban los totonacas. Después también Oaxaca, que era donde también llegó Cortés y vivía ahí, Oaxaca. Entonces yo fui buscando lugares, pero especialmente Coyoacán es importante. Aquí estaba la hacienda de Cortés, que está aquí cerca de La Conchita. Y bueno, pues cuando yo empecé a buscar esos lugares, nunca lo hice con la intención de hacer un libro, sino que fue una búsqueda como personal, es decir, pues voy a buscar las raíces. Entonces ya empecé a buscar a Cortés, pero digo, ¿y por qué no buscar a Moctezuma, no? También, porque era el personaje histórico con el que él estaba muy relacionado. Entonces, pues ya empecé a conocer los baños de Moctezuma, que están también aquí en el DF, y ya empecé a seguir. Pero ya después, pues empiezas a seguir los descendientes de Cortés, que por ejemplo lo seguí, la pista, digamos, la encontré
en España, en un lugar que se llama Astorga, en León. Ahora ya después empecé a seguir por los descendientes de Moctezuma y ya pues encontré dónde vivían y dónde estaban enterrados los descendientes de Isabel de Moctezuma, la hija del emperador de Moctezuma, del Tlatoani, ¿no? El gran orador, ¿no? El que, como le dirían en México. Y bueno, pues ya de ahí, pues digo, pues empecé a mirar la historia para atrás, incluso contigo. Hay una foto en mi libro que tú me tomaste aquí en el Museo de Antropología, frente al mural de Tamayo, de Rufino Tamayo, y pues ya dije, pues no voy a seguir más para atrás y me voy a ir hacia los Olmecas. Total, que en España pues no me quedé en Cortés, sino que fui atrás hasta los celtas. Entonces mi libro pues es un análisis de las dos culturas que se encuentran, va desde los íberos tartesos, desde los Olmecas hasta hoy. Y la conquista es donde se unen esos dos pueblos, los celtas, los íberos, que en realidad eran lo mismo, se llamaban celtíberos, ¿no? Por eso en mi libro yo voy pues, a Portugal, ¿no? Puerto Galo, Puerto Celta, Portugal, Puerto Galo, Puerto Celta, está Galicia, tierra de celtas, ¿no? Entonces eran los celtíberos, y era el origen de esa civilización eran los tartesos, que es Tarsis. Pues entonces yo ya empecé a llegar a buscar pues incluso la relación entre Olmeca y Tarteso, que los griegos consideraban la civilización más antigua de Europa. Muchas personas creen que Babilonia o incluso creen que Egipto es donde está la civilización más antigua, pero de acuerdo con los griegos, no, la civilización más antigua de España se encuentra en Andalucía. Es más, hay un libro muy bueno que, por supuesto, todos los mexicanos que les gusta ese tema un poco más místico ya de la Atlántida y todo eso, que creo que es una base y un pilar de mi libro, que se llama Los Atlantes en Yucatán. Es un gran libro de Amabilis, que fue un arquitecto que hizo la obra de México en la exposición de 1929 en Sevilla. El libro de Los Atlantes en Yucatán también fue para mí como una guía, ¿no? Porque yo ya dije, voy a buscar yo los lugares que Amabilis menciona, y entonces pues ya fui a Tula, ya empecé a investigar los toltecas. Entonces la curiosidad de este libro, que se llama Un viaje maravilloso, es que este libro es un viaje de 13 años, pero es una casualidad. Es decir, no es un proyecto de libro. Sí quería yo aprender, pero en ese momento yo ni siquiera era escritor ni imaginaba que iba a ser escritor. Sino que simplemente, pues es como la casualidad de que uno hace la lista. Yo todavía recuerdo el cuaderno un cuaderno que me compré, donde yo puse la lista, Veracruz, no sé qué dónde, y ahora la lista empieza a crecer, a crecer, a crecer. Ajá, y llega un momento en que, bueno, pues al final tengo un libro en el que visité Marruecos, visité Italia, fui al Museo Vaticano, fui al Foro Romano, visité España, una parte importante de España, México, no te digo nada, Yucatán, me acostumbré tanto a Yucatán que me comía los habaneros crudos, ya de tanto ir, ¿no? Y bueno, eso es básicamente el libro. Precisamente para las personas que están viendo este video, sería muy importante recordar un poco, tienes 3 libros que anteceden a Un viaje maravilloso, que es El curso de la vida, La profecía de los jaguares, La gran obra y precisamente Un viaje maravilloso, que es como una continuación de todas estas aventuras, todas estas investigaciones. Pero nos gustaría un poquito este inicio, cómo es que influye, qué es lo que influye para que vengas a hacer un viaje a México. Todo lo que hablas en La profecía de los jaguares, hay mucho contenido que vas descubriendo y que vas dejando precedentes para dejar pistas de lo que tal vez la historia no nos ha contado, y es un punto de vista totalmente diferente. Pues fíjate, yo creo que aquí la vida y el destino tienen mucho que ver.
Yo un año antes de venir a vivir a México, muchas veces en la vida vamos a vivir aparte de impresiones. Quiero decir, tú puedes llegar a un lugar y tener una mala experiencia y te puedes llevar una muy mala impresión de un lugar. Y puedes llegar a un lugar que a lo mejor no es tan bueno para ti, pero te puedes llevar una buena experiencia. A mí con DF me pasó eso. Yo antes de venir a vivir a México, pero contra el destino no se puede luchar, yo vine en una visita al DF, invitado por unos amigos cuando era periodista, yo me considero ahora ex periodista, y tuve muy mala experiencia del DF. La verdad, qué mala experiencia. Comida que me cayó mal, después estábamos en un lugar y era un poco peligroso, no recuerdo dónde era la zona, y veía yo cómo robaban y todo. Total, que todo lo que me pasó en aquella visita fue terrible. Y yo no parecía como el de, yo qué sé, yo casi prometí que yo nunca volvería a esta ciudad. Pero el destino es el destino. Al año estaba yo viviendo aquí. ¿Cómo y por qué? Eso es muy largo de explicar. Pero claro, ya la segunda vez que vine fue todo lo contrario, es decir, por eso digo lo de las impresiones. Pues con la historia pasa igual. Yo creo que mi libro, ese es el valor que tiene. Mi valor es, el valor de mi libro, Un viaje maravilloso, por eso lo llamo Un viaje maravilloso, es que mi libro analiza el punto de vista de la historia, de lo que fue México, de cómo fue fundado, quiénes fueron sus fundadores, y yo incluyo a Pacal en la construcción de este país, ¿no? México. Incluso Pacal, yo diría, en mi libro, pero no lo voy a adelantar, en mi libro yo replanteo un poco la historia de la fundación de México, el nombre de México y sobre todo de quién era Pacal. Llegué a la conclusión de que Pacal, que ese no es su verdadero nombre, era más importante de lo que nosotros creemos. Es decir, no es simplemente un maya más, o es un personaje muy importante en Mesoamérica al completo. Pero aquí entran los viajes, aquí entra muy importante también mencionar que cuando yo llego aquí, yo venía de Venezuela, de ser corresponsal fotógrafo, colaborador de agencias internacionales, diarios, etcétera. Era fotoperiodista, como tú me presentaste. Y entonces, pues cuando yo llego y empiezo a hacer esos viajes que yo apunté en una libreta, no con la idea de hacer un libro, yo empiezo a tomar fotografía. Pero me compro una grabadora porque yo quería grabar sonidos y hacer montajes con sonido. Y yo llego con la idea de abandonar un poco el periodismo, que es muy inmediato. Tú tomas fotos por la mañana, las mandas por la noche, investigaciones muy cortas, muy superficiales, casi no investigan ni nada. Y yo dije, voy a hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es hacer libros de fotografía. Entonces yo hice unos libros que tuvieron, gracias a Dios, bastante aceptación, que se llamaron México Alma Natural, México Alma Esencial, México Alma Majestuosa. Esos tres los hice con AM Editores, y también con AM Editores, pero con Banorte hice unos que se llaman México con Alma y México Místico. Entonces esos 5 libros de fotografía, junto con los 4 libros nuevos, son un viaje por México. Por eso que no es que lo concluya, pero casi, por eso se llama Un viaje maravilloso. Porque yo voy buscando huellas, ¿no? A mí me gusta contar la anécdota. Yo llego a León por casualidad a hacer el Camino de Santiago, y yo llego a un pueblo y lo veo todo lleno de tiendas de cacao. Parecía México. Digo, mira, tienda de cacao, una foto de Pacal. El gimnasio se llama Chivalbá. Todo maya, todo mexicano, mesoamericano. Yo digo, pero ¿esto cómo es? Aquí en medio de Castilla. Y claro, pues yo regreso a los pocos años y descubro que ahí pues vivían descendientes de Malinchín y de Cortés. Entonces, un poco así en mi libro, y estos libros de fotografía me llevaron a estos libros que son prácticamente el diario de lo que me sucedió mientras que hacía los libros de fotografía. Una cosa que estuvo muy bien, volviendo a lo que estaba diciendo, que es
que yo grabé muchísimas entrevistas, pero no lo hice, como te digo, casi ni consciente, sino que yo llegaba a Calakmul y le pedía permiso al guía y grababa lo que él me decía. Y yo preguntaba por cosas que no son oficiales. Entonces yo empecé a conocer los lugares desde dentro. Entonces ya en Palenque, por ejemplo, pues ya yo le decía al hombre, por favor, no me cuente lo que ya está en los libros, porque eso yo lo puedo encontrar en el libro. Cuénteme usted cosas que hable aquí la tradición. Me acuerdo en Ekbalam, en Valladolid, esa ciudad maya que aparece en mi libro, que es un lugar clave para comprender lo que eran los mayas, ¿no? Ekbalam, su mural de la boca del monstruo de Xibalbá. Después recuerdo también, por ejemplo, Toniná, otro lugar importantísimo en Ocosingo, Chiapas. Toniná, donde están los soles de cabeza invertida, con los pelos así, están los seres alados. Después yo empecé a buscar los seres alados que están en Cabá, Yucatán. Después los duendes, empecé a buscar los aluches. La representación más importante de aluches se encuentra en Yaxchilán. También hay aluches en Oxquintoc, al sur de Mérida. Después pues me tocó ya, buscando los aluches, visitar las cuevas mayas, que para los mayas eran muy importantes, como Loltún, Calcetoc, Actumusil, quizá la más importante de todas. Entonces, mi libro es una amalgama, ¿por qué? Porque yo lo mismo voy y estoy en un pueblo de Portugal viendo los códices, Madrid y Dresde, por ejemplo, de Mayapán, de los mayas toltecas, que estoy en Marruecos, o que estoy en Belice, o que estoy en Guatemala, y en todos lados voy a encontrar una relación. Entonces eso creo que es lo más bonito del libro, por eso es un viaje maravilloso. Y un viaje maravilloso que antecede a un trabajo que ya en un momento ya nos contarás, porque ese lenguaje, hicimos ya alguna vez una entrevista de ese lenguaje de la fotografía, hoy ya como ese trabajo de escritor, pero también eres creador de contenido, de video, ¿no? En donde también cuentas, y ya nos darás en algún momento ahorita de la entrevista, nos darás tu canal de YouTube, porque precisamente esta parte cultural la has capturado y has creado contenido de toda esta amalgama de pueblos, de provincias que has visitado aquí en México. Y me gustaría que nos comentaras, porque es un libro muy interesante, La profecía de los jaguares. Un viaje maravilloso es una continuación, es un hilo conductor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos libros? La diferencia de los dos libros es que el primero, La profecía de los jaguares, diríamos que es un libro muy mexicano. Es el México mágico. Es decir, es un libro que se podría acercar más a Castañeda, Carlos Castañeda, a ese tipo de pensamiento mágico, que es una especie de mestizaje del misticismo católico con el indígena mesoamericano que viaja en los sueños, ¿no? Es decir, sería... Y el libro de La profecía de los jaguares es un enfoque místico de profecía, en el cual yo hago una recopilación de muchas profecías de los Itzáes de Petén, profecías de Tikal, en Guatemala. Ya sabemos que Guatemala en esencia y México son lo mismo, aunque hoy día están separados políticamente y todo, pero por ser maya. Y las ciudades, incluso, por ejemplo, en mi libro La profecía de los jaguares también está Belice. Belice, la ciudad de Caracol, era hermana de la ciudad de Calakmul. Mirador de Guatemala, yo he estado en las dos ciudades y están muy cerca, es decir, básicamente lo mismo, Mirador en Guatemala y Calakmul. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que La profecía de los jaguares es una visión mística de los mayas, es una visión mística del mestizaje de lo que es México, y es una recopilación de profecías, todo, digamos que diríamos como ambientado en lo que me sucedió, porque lo que curioso de esos libros es que yo voy a decir la verdad, yo soy muy mal escritor. Digo por qué.
Me refiero, no es que mis libros estén mal, me refiero, hay escritores que son capaces de inventarse una historia, ¿no? Y se inventan, yo soy incapaz, yo solo puedo escribir lo que me sucede. Son anécdotas. Son anécdotas, pero... No es novela. No es novela, pero la verdad, tú lo miras y parece que me lo inventé, pero no, tengo fotos de que todo lo que escribí me sucedió. Es ilustrado. Es ilustrado. Y entonces, esa es la diferencia. Ahora, un viaje maravilloso ya no. Un viaje maravilloso, si bien está ambientado también con un poco de toque mágico, místico, es un libro mucho más arqueológico e histórico. Ahí hay un montón de códices, piezas arqueológicas, entonces yo digo, Pacal es así, así, y yo te muestro las pruebas de por qué lo estoy diciendo, ¿no? Entonces es un libro mucho más, diríamos, entre comillas, científico, un viaje maravilloso. Es un libro de arqueología y de historia, no es un libro de religión ni de misticismo. En tus libros, como El curso de la vida, también involucra esta parte anecdótica de las tradiciones mexicanas, porque has viajado a diferentes partes del país. Sin embargo, te enfocas en la parte maya. ¿Cuál es esa esencia que te atrapa para enfocarte en la profecía de los jaguares hacia lo maya y da esa continuación a un viaje maravilloso? Porque ya se trata de una investigación in situ, documentada, que hace la gran diferencia y suma a lo que podría darle forma a lo que se puede manejar históricamente, porque sí has participado en darle un enfoque distinto. Fíjate, pues lo de los mayas, pues yo conozco todas las culturas, ¿no? Por ejemplo, los toltecas, ¿no? Muchos más, totonacas, cholultecas, todo eso los he estudiado, ¿no? En los mayas hay algo, o en Yucatán hay algo para mí que me hace a mí pensar, aunque ya se sabe, digamos, que los olmecas son los padres, pero hay algo en Yucatán que me hace a mí pensar que todo el origen de Mesoamérica está ahí. Y sobre todo, a mí lo que más me atrajo de Yucatán es algo irracional, diríamos, desde el punto de vista lógico. Es decir, yo no me atraigo por los mayas por un pensamiento, sino que es una cosa que, como una familiaridad que yo tengo. Yo cuando llego a Yucatán, es una anécdota que no creo que nunca he contado. Yo cuando llego a Yucatán, a mí me pasa una anécdota muy curiosa en la ciudad de Yaxchilán. Estas son cosas que, bueno, alguna gente dice, bueno, eso es casualidad, otros le dicen déjà vu o no sé. La cuestión es que yo llego a Yaxchilán y yo estoy con unas personas allí y yo digo, aquí hay una pirámide, hay que bajar, y sube, y había un camino cortado con un árbol muy estrecho, una cosa así, cabe una persona en medio de la selva. Y yo inconscientemente, sin darme cuenta, digo, vamos a coger por aquí que se llega más rápido. Vamos por este camino. Claro, cuando llegamos a ese lugar, la persona que venía conmigo me dice, oye, ¿y tú cómo sabías que se puede tomar por este camino, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que a mí con Yucatán están, ¿no? Yo estoy muy pegado a Yucatán. Y ya te digo, lo del destino, que es inevitable, porque yo prometí no volver a DF. Y al año estaba viviendo en DF, entonces no hay escapatoria. Lo digo de broma. Cuando es tu destino, es tu destino. Y yo creo que los mayas, o Yucatán, pues hay algo con Yucatán que yo no he podido resistir. No he podido resistir ir a Yucatán. Tengo muchas anécdotas para estarnos aquí horas, porque Yucatán es un lugar mágico. Podría contar una anécdota que es muy bonita también de Yucatán, es que pues yo tuve la fortuna de participar en, que eso lo explico en el libro mejor, en la recuperación del juego de pelota maya. Yo no lo incluí en la profecía de los jaguares porque como que quise no ser protagonista. Sí, no quiero ser protagonista, entonces no lo mencioné.
Pero después, cuando fui a Yucatán esta última vez, de hecho, si Dios quiere, estamos en la idea de sacar el libro en maya. No sé si se ha podido traducir ya, porque está todo, como está todo muy trastocado ahora mismo, ahí está todo parado. No sé yo cómo va la situación, pero si Dios quiere se va a sacar en maya, se va a sacar en español y en maya el libro. Pero entonces yo estaba con la idea de no sacarlo, pero la persona con la que colaboré, que se llama José Manrique Esquivel, una persona que ha pasado toda su vida por recuperar ese juego y lo ha logrado, porque llegó a hacer el encuentro en Chichén, donde vinieron a jugar los guatemaltecos, los de Belice, gente de otros países. Se hizo un encuentro, pues yo participé directamente en ayudarlo, aportando mi experiencia como periodista, haciéndole campaña de publicidad, de periodista, ¿no? Moviéndonos entre amigos periodistas en su momento, entre amigos, para, oye, saca esto sobre los mayas, y sí se logró, y en este libro, pues yo llegué a tener experiencias impresionantes. Yo he llegado a conocer, pues en mi libro muy bien, lo que son los Chilam Balam. Se dio una casualidad, mi libro se llama La profecía de los jaguares. Yo nunca pensé cómo se traducía eso, pero después se traduce Chilam Balam, profecía del jaguar, o profecía de los jaguares. Entonces, pues muy bonito, la verdad, todo lo que me ha pasado aquí en México. Yo confío en que no se pierda todo esto, porque esto está en riesgo. Sí, porque ahora mismo la globalización lo que quiere intentar es quitarle la identidad a México. ¿Sí? Ahora quiero dar un punto, ¿no? Intento y procuro que mis libros no sean divisionistas, es decir, porque yo me he dado cuenta que eso es lo que intenta mi libro, que no haya, porque ya hay un divisionismo, hay como el globalista está renunciando a todo lo que en México, a su pasado colonial, su pasado indígena. Los indígenas son unos atrasados, los católicos son unos atrasados, el PlayStation es mi Dios, ¿no? Y también hay otros que están como dividiendo, es decir, buscan la división entre indígenas y mestizos y blancos y ahora tú, entre católicos y mayas y todo eso. Yo procuro que mis libros no fomenten esa división, sino la unidad. Exactamente, es muy importante lo que acabas de mencionar, buscar esa unidad, e incluso también lo hemos hablado, esa unidad de ese rescate de lo ancestral y sobre todo en tu visión que es de esa formación de investigación, ¿no? Que es muy importante. Yo ahí te voy a corregir. Porque está sustentado. Te voy a corregir igual que mi libro corrige. Es decir, lo ancestral no hay que rescatarlo, está en los danzantes. Bueno, eso es lo que, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe está el México Olmeca. Y eso es lo que yo creo que tiene de mi libro, ¿no? Es decir, yo demuestro con fotografías y con pruebas que los mayas, eso de que hay que rescatar a los mayas, olvídalo, los mayas siguen estando en los danzantes y los olmecas están en los danzantes de Veracruz, y los totonacas están en los danzantes de Puebla. Cuando me refiero al rescate es que tú haces ese trabajo de plasmarlo, ¿no? Sí, para que prevalezca. Me gusta hacer ese matiz, no lo digo por contradecirte, sino que me gusta hacer ese matiz, porque hay, en mi opinión, y no es por insultar a nadie, pero creo que mi libro lo demuestra, en mi opinión hay muchas personas que siguen fuentes terceras, es decir, que no viven ellos mismos las cosas. Entonces, es absurdo considerar que México perdió su cultura, pero sí, por Dios, está la Santa Tortilla, como yo digo. En mi libro aparece una pieza que hay en Cabá, ¿no? No voy a explicar cómo es la pieza, pero es muy obvio, como yo digo, la tortilla es la prueba de que lo mexicano sigue estando ahí, ¿no? Porque ya tú lo encuentras miles de años atrás. Sí, yo casi todo lo que hay hoy día en México se encuentra miles de años atrás. Ahora, hay una cosa más fascinante que creo que muestra mi libro, que es que las similitudes que había y que hay entre, por ejemplo, íberos y celtas con olmeca.
Y es más, en el catolicismo es alucinante. Yo creo que tú ya lo has llegado a ver en el libro, y la verdad, pero claro, es que el otro día me decía un amigo que se llama Técnico Preocupado, que me entrevistó, porque es amigo ya, una persona que aprecio mucho por su forma de ser y su labor, y me decía, oye, es que tu libro es 13 años resumidos en un librito, porque no es muy grande, no me gustan los libros muy grandes, pero confunde mucho, ¿no? Es un libro muy bien condensado. Entonces estamos hablando de 13 años de viaje, en el que eso sí os lo recomiendo, porque el total, que no se quiera creer las teorías ni nada, se va a divertir, porque un día vas a estar en la habitación donde Colón estaba reunido con la reina Isabel la Católica, y al otro día vas a estar en la selva de Guatemala, y al otro día, entonces cada capítulo te va llevando a lugares y ahí se van viendo las conexiones, ¿no? De hecho, yo en mi libro reto a todo el mundo sobre la verdadera historia y origen de Colón, y el origen de Colón. Yo cuestiono completamente, creo que Colón no era quien se dice que era. Esa es una de las partes importantes de tu libro, porque pasamos de la profecía de los jaguares, que es este estudio maya, toda esta visión que tú le das a través de tu lente, a través de tus escritos, a través de tus anécdotas, y pasas de venir a México y a indagar en pues, la historia de Colón, Cortés, Moctezuma, y te regresa a Europa, ¿no? Por esos viajes tan increíbles y esas anécdotas que vas contando en el libro. Y cómo se va conectando todo, ¿no? Incluso cómo se conecta, por ejemplo, Grecia con Teotihuacán. Ahora, te dicen, puede ser casualidad, vale, ¿no? Vamos a decir, vamos a entrar en el juego de la casualidad. Pero eso no le quita la magia a las cosas. Es decir, Teotihuacán, por ejemplo. Las anécdotas de Teotihuacán me atrevo en mi libro a descifrar los murales de Tetitla, un lugar que conoce poca gente, que está en Teotihuacán, está en el palacio de Tetitla, un lugar que yo recomiendo visitar mucho. Es muy pequeñito, pero tiene unos murales donde está la creación según los teotihuacanos. Igual que nosotros tenemos el Génesis en la Biblia, pues los teotihuacanos tienen pintada la creación ahí en un mural. Entonces, pues, voy haciendo las conexiones, y de ahí quizá la parte del libro que es más, como tú dices, controvertida, o puede ser la que es menos oficial, es la parte donde yo ya voy hacia la Atlántida, por el libro de Amabilis, de los atlantes en Yucatán. Y aquí es donde entran, pues, otra cosa que yo, con la ayuda de un gran investigador que se llama Joao Capas, que tiene Capas Insectozoo en Vilarruiva, Portugal, que él es un gran experto en los códices mayas y que su historia aparece en la profecía de los jaguares. Pues por medio de él, pues yo, y aportando también algunas de mis análisis, hacemos una exposición de lo que significa el mural de San Bartolo en Guatemala y el Códice de Madrid. Y claro, es alucinante porque el mural de San Bartolo yo le hago los paralelismos con el Génesis y es impresionante. Sí, la creación de Adán y Eva de una forma clara y obvia están en los murales mayas. Eso va al cielo, ¿eh? Ahora, yo digo, ¿qué tiene mi libro? Eso sí lo puedo garantizar yo. Todo, la fotografía, quitando unas cuantas y algunos códices, que todo es mío en persona. No hay nada que yo haya sacado de una fuente externa. Porque yo me di cuenta en historia que la historia son como los rumores de lo que está pasando ahora, del miedo, ¿no? O los rumores de los amoríos, ¿no? Fulanito habló con tal, entonces el que se lo cuenta al otro ya lo estaba besando, y el tercero ya se casaron, ¿no? Así es el rumor.
Pues yo me he dado cuenta que entre historiadores y arqueólogos pasa eso mucho. Es decir, uno escribe un libro de Chichén, otro lo lee en Inglaterra, lo interpreta y escribe otra cosa, y ahora cuando llegas al cuarto historiador no tiene nada que ver con la realidad. Mi libro para nada es así, mi libro todo es en persona, incluyendo lo que cuando yo hablo de Italia, de Roma, yo estuve allí, tengo la foto. Cuando hablo de Marruecos, Tánger, porque Tánger es una ciudad de las más importantes de la historia de África y de Europa. Por eso Tánger es el lugar que yo menciono en mi libro. Entonces yo tuve vivencias, ¿no? Y experiencias, más que teoría. Mi libro no es un libro de teoría, es un libro de vivencia y de experiencia. Hay algo muy importante, precisamente la experiencia da un matiz diferente, y algo que caracteriza tus libros es que utilizas un lenguaje de analogía, pero sobre todo ese juego de palabras en donde te vas a la fuente de la interpretación original, ¿no? La etimología, por ejemplo. Claro, la etimología, fíjate, hay ciertos libros que cuando tú los lees, en mi opinión, ya casi que dejas de leer. No es que dejes de leer, pero me refiero, yo me leo el Mahabharata de la India, el poema épico de Vyasa, la historia de Krishna, Arjuna. Pues bueno, después leerme el Código Da Vinci, pues no puedo, es imposible. Con los libros de historia pasa igual. Tú te lees el Códice Moctezuma y después te lees un tocho así de interpretaciones arqueológicas, antropológicas, no sé cuánto. Ahora, yo he descubierto que en los libros antiguos se encuentra la verdad, pero también en los lugares, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. Yo fui a Ekbalam, que es una ciudad que yo recomiendo al norte de Valladolid. Los que creen con esto de la nueva normalidad, que yo le llamo la nueva, y me vaya a disculpar, no quiero ofender a nadie, la nueva subnormalidad, los que creen que van a vivir Chichén Itzá o Ekbalam en un video, no. Los videos son como las señales de tráfico. Tú puedes ver una señal de tráfico que pone Camino de Santiago y tú puedes darle mucha utilidad a esa señal, porque bueno, dice Camino de Santiago para allá, pero tú nunca vas a ver el Camino de Santiago si tú no lo caminas tú. Caminante se hace camino al andar, ¿no? Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Que hay que visitar los lugares. Y por ejemplo, yo uno de los lugares, como digo, que recomiendo es al norte de Valladolid, Ekbalam. Pues bueno, yo tuve que ir muchas veces a Ekbalam para conocer la clave de Ekbalam. Yo no lo encontré a la primera. Yo primero fui 2 días, hablé con uno, hablé con otro, después fui otra vez 2 días y hablé con uno y hablé con otro, después fui 3 días, después fue un día, después... Entonces, cada vez que iba a Yucatán, pasaba por Ekbalam y hablaba con alguien diferente. Hasta que ya en una de las veces ya encontré a un joven que me contó las historias que le contaba su abuelito. Y de ahí fue donde yo descubrí cosas que eran increíbles y que después la arqueología me comprobó. O por ejemplo, a Teotihuacán tuve que ir muchas veces. De hecho, recuerdo de los que dije primero hace bastante tiempo a nivel personal, bueno, a nivel a lo mejor de redes, cuando yo dije, no, es que en Teotihuacán por fuerza tenían que haber relación con los mayas. Y eso creo que fue hace un año que ya empezó como a... Porque tenía para mí toda la lógica, pero ¿por qué? Porque yo hago una cosa que creo que no hacen los academicistas, o que no hacen... si tú investigas a los mayas solo desde los museos y desde los libros, pues tú vas a tener una idea acertada, pero parcial. Ahora, si tú te vas a un pueblo y tú hablas con la gente del pueblo y vas al museo,
tú te vas a dar cuenta que estas personas del pueblo te van a dar unas pistas y después vas tú al museo y ahí está lo que te dijeron ellos, ¿sí? Me pasó mucho eso en Oxkintok y Actumusil, que son dos lugares protagonistas de mi libro, y su guía, Lourdes de Jesús, me ayudó mucho para este libro. Y claro, ella te dice, mira, este es un duende, esto... y ahora tú ya te vas al museo o lees lo que es la parte códice, y tú dices, oye, mira, coincide lo que me dijo Lourdes y lo que está en el códice. Entonces, eso yo creo que es la gran diferencia de mi libro a todos los libros que yo leo. Otra cosa que muy poca gente hace, que yo hago en el libro, yo busco el mestizaje, pero lo busco en la práctica. Es decir, yo conocí mucha gente que iban a Yucatán porque incluso pues, me pedían fotos, pero como son expertos en maya, yo le llamo expertos en maya, solo buscan lo maya. Entonces ellos no van a la iglesia. Pero es que ahora tú te vas a la iglesia y la iglesia está llena de cosas mayas. Ya hay un sincretismo, un sincretismo total. Eso se ve muy bien al principio del libro, en una iglesia que muestro yo de La Chatao en Ixtlán, en Oaxaca. Ahí están... Oaxaca es un lugar también importantísimo en mi libro. Hay una parte muy importante que hay que resaltar de tu trabajo, porque una es la parte que investigas y nos pones en tu libro, en ese enfoque, las tradiciones, la parte mesoamericana, la parte prehispánica, pero también hay que darle nuevamente un nuevo significado al mestizaje, porque sí hay la parte originaria, pero indiscutiblemente hay un mestizaje. Y hay que reconocerlo, hay que integrarlo, salir de toda esa parte ya de esa división de tiempos antiguos. Y hoy estamos viviendo un nuevo tiempo que precisamente en tu libro te lleva a ese viaje a Europa y vas en búsqueda, veo anécdotas en tu libro, en esos lugares en búsqueda de Moctezuma y por ejemplo en Cáceres, ¿no? También la parte religiosa que tenemos con la Virgen de Guadalupe, que es también otro tema muy interesante, pero vas a hacer toda una serie de viajes y de investigaciones que precisamente nos dan esa integración del mestizaje y intercultural también. Claro, bueno, el ejemplo está, eso lo hablábamos nosotros porque me consta que tú también investigas mucho ese tema, la Virgen de Guadalupe, origen, etcétera. Pues sí, yo fui al monasterio de Guadalupe de Extremadura, de Cáceres, porque si yo no voy a Guadalupe, ¿cómo voy a escribir de Guadalupe? Es decir, bueno, puedo a lo mejor trabajar a partir de imágenes y tiene validez, no digo que no tenga validez, no le quito la validez, pero me refiero, lo que yo voy a descubrir cuando yo voy a un lugar, nunca en la vida lo puedo descubrir por medio de un libro o un video, nunca en la vida. Porque te puede pasar como yo, que voy caminando por Cáceres, por un edificio, y me encuentro una S olmeca ahí, en una casa. Claro, obviamente, yo que conozco cómo funciona y cómo es, pues yo digo, bueno, pues este era un mexicano. Es decir, pues fue hijo de Alvarado, o fue hijo de Cortés, o fue hijo de alguien, quién sabe de quién, o a lo mejor era un descendiente de Becerra, que es el que hizo la Catedral de Puebla, o quién, pero yo ya sé que es un mexicano, porque ¿quién se lleva la S olmeca? Es, por ejemplo, tú le preguntas a un castellano leonés, un leonés, ¿por qué hay tanto cacao en Astorga? Todos van a saber que proviene de América, pero a lo mejor no todos los castellanos saben que ahí vivía el conde de Tepatitlán, por ejemplo. Que claro, que si tú vives en México y tú ves Tepatitlán y tú ya sabes que es mexicano, ¿no? Porque es un nombre súper mexicano, ¿no? Pero, entonces, ¿qué sucede? Mi libro también es bonito, creo yo, porque rescata eso, ¿no? Nosotros estamos aquí y lamentablemente, tristemente, tanto mexicanos como portugueses, como
españoles, como guatemaltecos, tienen un desconocimiento de su propia cultura y de su propio país, de su propia historia, que a mí me parece asombroso. Sí, es asombroso. Un ejemplo. Uno ve las antiguas figuras mayas y llevaban el pelo como así, se lo pelaban así y se ponían una cresta así larga, ¿no? Eso es porque ellos eran los hombres del maíz. Y como el elote tiene sus pelitos, pues ellos se ponían el elote en la cabeza. En representación. En representación del elote. Mira que parece una tontería para mucha gente. Sin embargo, imagínate, eso todavía, tú te vas aquí a algunos barrios del DF y todavía lo hacen. Hay una memoria ahí. Es una memoria viva, es decir, ese es maya y es tolteca. ¿No? Y ahora, ese lleva una cruz aquí y una Virgen de Guadalupe. Entonces lleva los dos mundos, ¿no? Yo creo que, claro, la Virgen de Guadalupe, si Dios quiere, yo sacaré un libro, si me lo permite Dios, y vemos qué sucede, cómo va esto, porque bueno, estamos en unos momentos muy turbulentos y no sabemos qué puede pasar y hasta dónde podré llegar, pero si yo puedo, yo sacaré mi libro de la Virgen de Guadalupe. Pero yo creo que no hace falta nada más que irse a la Virgen de Guadalupe, a las peregrinaciones, que yo, en mi opinión personal, sin entrar en política, yo creo que todo esto que se está haciendo es para prohibir esa cultura, a ver si la pueden destruir. Yo creo que estamos viviendo un momento muy parecido a esos cambios de época cuando llegan los árabes a España y destruyen toda la cultura. Pues ahora los globalistas están intentando destruir toda nuestra cultura, cerrar nuestros museos, prohibir nuestras celebraciones, prohibir nuestra gastronomía. ¿Para qué? Para que los nuevos niños ya no quieran ir a Chichén Itzá a conocer su pasado, sino que quieran ir al centro comercial a comprarse un juguetito de la multinacional de turno. Entonces esto es una guerra por la historia y por la cultura. Esta es la esencia de hacer un libro o una serie de libros, porque están muy bien entrelazados. ¿Esa es la intención que tienes? Por ahora tengo la intención de hacer un parón, porque la verdad que he escrito 4 libros, como en 3 años me parece que he hecho 5 o 6 libros, ya perdí la cuenta. Y ahora lo que quiero hacer es un parón y sí quiero ir por ahí, fíjate, sí quiero ir un poco, fíjate, más que eso, lo que yo quiero encontrar es la clave. Hombre, la entrevista está saliendo muy bien, nos aplauden y todo. Aquí lo tienen, ¿no? Qué bueno, gracias. Hablamos de las sincronías, ¿no? Sí, las sincronías están en otro tema aquí, pero bueno. Básicamente la idea, o lo que yo quiero encontrar es una forma de explicar cómo la globalización no es un avance y cómo que haya nacionalidades no es malo y que haya cultura no es malo. Me explico. Yo no quiero ir a Yucatán. Si yo voy a ir a Yucatán y yo voy a ver un montón de gente en un centro comercial que es idéntico al centro comercial que hay en Madrid o que hay en España, no, yo quiero llegar a Yucatán y yo quiero ver a un maya con su cultura, que me ofrezca un bote de miel, que eso es de los dioses, que tú te comes aquello y es, ¿no? Y que yo llegue a Yucatán y yo vea la ciudad de Balam y yo vea un maya ahí, maya. ¿Sí o no? Entonces, la globalización te la están vendiendo como un avance, pero yo personalmente, a mí me gustaría que México siga existiendo y que España siga existiendo, pero como con su identidad, con su cultura. Eso no quiere decir que tampoco ahora yo quiera que los mayas de Yucatán le hagan la guerra a los mayas de Guatemala, porque ya eso es nacionalismo político de intereses de guerra. No, yo me estoy hablando a la cultura como tal. Entonces yo, sin ser mexicano, pues me pregunta mucho la gente, oye, ¿por qué tú has hecho ese gran esfuerzo? Porque sí, la verdad que hacer 5 libros de fotografía así, como de gordos y con muchas fotografías y tantos años de viaje y todo, defendiendo México cuando ni siquiera, dicen la gente, es que ni siquiera es tu país. Pero bueno, eso no es verdad. México no será mi país.
legalmente, porque sí tengo una desafortunada casualidad, no quiero yo decir que, no quiero que se malinterprete y que se piense que el ministerio lo hizo mal ni nada. Yo tengo la desafortunada casualidad de que yo hice el examen para ser mexicano y ahora me hizo falta un requisito, después me mandaron un correo, el correo no me llegó, después yo pedí otro correo, no me llegó, después esto, después... Total, que pasó un año y perdí mi nacionalidad, pero yo ya en teoría debería ser legalmente mexicano, ¿no? Pero no es por culpar a nadie, no, al revés, las cosas en la vida pasan así. Hubo conmigo 7 que se examinaron y a la semana eran mexicanos. A mí me tocó esa mala suerte, del fortuna, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es que México pues era Nueva España. Es decir, yo aquí veo muchas cosas que es como un viaje al pasado. A mí me gusta poner una anécdota. Hay un lugar en España que se llama Antequera, significa ciudad antigua, y Antequera es una de las ciudades más antiguas de Occidente, muy desconocida, pero bueno, yo tuve la experiencia de ir con mi hermano y entrar en una plaza de Antequera y fue como la película estas de la Matrix y todo eso. Era Oaxaca, es decir, nosotros cruzamos un cruce y era Oaxaca. Esto es Oaxaca. Y Oaxaca se llamaba Antequera. Entonces, un poco, pues seré un hombre antiguo, a lo mejor ya el progreso me venció, a lo mejor soy un anticuado, pero a mí no me gustaría, o yo valoro mucho México, y yo pienso que México, pues, no se debe perder. Sí, que México es una de las naciones, en mi opinión, más importantes de este planeta, aunque no es que digo que sean más importantes que otras, pero me refiero en cuestiones de riqueza cultural, histórica. Es que esto es único, porque aquí está la herencia griega romana de los españoles, aquí está la herencia de los árabes, porque cuando Isabel la Católica toma Granada, hay una conversión, se calcula, de 60.000 musulmanes. Muchos de ellos se vienen a América, pero ya se llaman Juan Sánchez, pero el hombre se llamaba un mes antes Abderramán no sé cuánto. ¿Sí? Por eso aquí tenemos el alfajor argentino, ¿no? Que es árabe, alfajor, es un nombre árabe. O tenemos las caribeñas mueven mucho la cintura, porque los árabes que vinieron a América prefirieron quedarse en las zonas más caribeñas, más calurosas. Es cuando retomamos y resignificamos que el mestizaje pues es una transferencia de información. Por eso se dice que en América, y sobre todo se ha hablado que en México es el inicio de una nueva raza, ¿no? Porque es la parte de la información genética, de muchas otras cosas que incluso podrían hablarse místicas, de todo lo que es esa parte genética de Europa, de España, con los árabes, de Oriente, Medio Oriente, y esta mezcla con América genera una nueva raza, pero eso ya le da otro sentido a la humanidad. Claro, es que fíjate, el racismo, yo digo, ¿no? El racismo es como todo. Se puede usar, es como la historia, puede ser un arma de doble filo. Sí, el hecho de que haya una raza, bueno, pues, por ejemplo, Yucatán, por ejemplo, los mayas. Sí, ahora, si yo quiero ir a los mayas y imponerle que sean todos blancos con los ojos azules, pues ya eso es un racismo criminal, ¿no? Pero si el maya, pues yo tengo el ojo verde y él lo tiene marrón, pues yo no me voy a enfadar con él ni él conmigo, ¿no? Entonces, el juego de la raza, siempre que se habla, a mí me gusta hacer ese matiz, ¿no? De que políticamente se usa mucho para dividir. La misma guerra de castas, por ejemplo, yo he hecho esa experiencia de irme a Campeche y yo he seguido la guerra de castas, que no tiene nada que ver con los españoles, es posterior, ¿no? Es más, fue después, ¿no? La guerra más importante de castas.
yo llegué a visitar todos esos lugares, ¿no?, de cómo se hace el racismo. Ahora sí es evidente y es verdad que se creó una nueva raza. ¿Por qué? Porque mientras que a lo mejor el inglés, el francés y el alemán pues tenían un cierto clasismo y ellos veían en el indígena, no se mezclaban, no se casaban, no. Pues no, el español no tenía esa cultura. ¿Pero por qué? También hay que entender la historia de Inglaterra. Es decir, España era, cuando los españoles vienen aquí, España era una amalgama, era un montón de cultura. ¿Y por qué? Muy sencillo, yo vivo cerca, desde mi pueblo, donde yo me crié en España, donde yo iba antes todos los años, ahora me lo prohibieron con la dictadura científica, pero yo desde mi pueblo veo África. Ahora, ¿qué pasa? Como España está en el paso entre África, Europa y América, España siempre fue el lugar de paso. Entonces todo africano que iba a ir desde Egipto hasta España, cruzaba por España. ¿Por qué? Porque por el norte es mucho más difícil. Los Pirineos, los Alpes, lo otro es mucho más difícil. Ahora por el norte de África es muy sencillo y por el Mediterráneo más. Entonces, ¿qué pasa? Desde los mismos fenicios, eso aparece en mi libro. Yo nací en un pueblo que al lado está una ciudad que se llama Iptusi, que esa ciudad probablemente sea, de niño yo tenía la ilusión y sigo con ella, de demostrar que tiene que ver con Tarsis o con lo que llaman la Atlántida. ¿Y qué pasa? Pues ahí está la ciudad de Iptusi, que era una ciudad fenicia. Entonces, ¿qué pasó? En España todos los pueblos que querían cruzar de Europa a África pasaban por España. Y entonces por eso hay tanta riqueza ahí. Entonces ahí estaban todos los pueblos. Entonces, ¿qué pasa? El español no tenía esa mentalidad que podía tener un vikingo o lo otro, que tenía menos mezcla, digamos, sino que el español era una amalgama de todo. De hecho, ahí cuando en 1492 convivían los musulmanes, los judíos y los cristianos. Y lo que hizo Isabel la Católica, porque yo tuve fortuna, porque si fijáis los libros de Hernán Cortés, cuando los lees o de estos, ellos hablan mucho de la fortuna en mayúscula. Es decir, son muy creyentes y la Virgen María, Nuestra Señora y Cristo y todo, pero también tenían la parte pagana, digamos, ¿no?, de la fortuna. Ellos, que es la diosa Fortuna de los griegos, la traían, ¿no? Yo tuve mucha fortuna de que mi hermana estudiara en Granada biblioteconomía y tenía todas las cartas de Isabel la Católica originales, pero en fotocopia. Entonces, aunque yo es verdad que no lo estudié en profundidad, pero yo tuve la fortuna de que mi hermana, porque es un castellano que no se entiende muy bien, que mi hermana me enseñara esas cartas, me las leyera y me explicara lo que pasó en realidad que está en esas cartas. Y yo me sorprendí que todo era mentira, lo que me habían contado sobre Isabel la Católica y todo. Y ahí es donde nace en mí una inquietud también de decir, oye, entonces si todo lo que me han contado de Isabel la Católica y Fernando el Católico es mentira, lo que me han contado de Cortés a lo mejor también, o lo que me han contado de esto a lo mejor también. Y ahí empieza a crear una inquietud en investigar la leyenda negra. Y ahí es donde empecé yo a investigar. Ahora dirá la gente, ¿de dónde saca tanto tiempo este hombre? Es que es como el de la Matrix. No es broma, no. ¿Qué pasó? No tengo afición a la televisión. Yo veo a lo mejor al año, bueno, la última vez que fui al cine fue hace 15 años, ¿no? Pero yo veo a lo mejor al año 10 películas. Y las películas que veo son películas que las veo con una intención. A lo mejor ahora este año he visto más películas porque estoy estudiando los griegos. Entonces veo todas las películas de los años 30, 50, 70 y voy viendo los cambios y voy viendo que coincide y después leo los libros. Por ejemplo, La Odisea. Y de ahí voy sacando, entonces ahí sí le doy yo utilidad al cine, ¿no? Pero yo, ver una película de estas de Hollywood, pues no lo he hecho, ¿no? Yo creo que la última fue hace 13 años. Veo El Señor de los Anillos, La Matrix, las 4 que yo veo que creo que pueden tener un poco de interés.
Tampoco me gustan los deportes. Yo llevo sin ver un partido de fútbol, podría ser fácilmente 12 o 13 años, o sin ver un partido de tenis. Entonces, pues yo he sido un poco, como yo digo, pues yo prefiero estar, cuando voy a Yucatán, pues en vez de estar viendo un partido de fútbol o una película en el hotel, pues yo prefiero irme con un maya, meterme en la selva, hacer de comer allí un té con el árbol de pimienta y tomarme un té escuchando lo que él me cuenta de su abuelo. Precisamente esa es la intención con este título, es como lo observo yo, que nos invitas a hacer un viaje maravilloso, porque todos estos viajes te han dado otro matiz, otra interpretación, y también colaboras con esta nueva realidad de información, como a veces lo podemos decir, pero también yendo a esta parte final de la entrevista, que nos compartas esa invitación a leer tu nueva obra y también que nos compartas, ya yendo en esta ruta final, hacia dónde va Chico Sánchez. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, yo primero, sobre lo de mi obra, yo le garantizo a la persona que lo adquiera, yo le garantizo que ese libro le va a fascinar. Da igual que sea español, mexicano, alemán, chino, da igual, ese libro es fascinante. Si eres mexicano, portugués, español, hombre, es un libro que te va a hacer va a hacer que tú te replantees quién eres tú y de dónde viene. Por ejemplo, yo veo en México, debido sobre todo a que hay países y hay poderes globalistas y extranjeros que hacen que el mexicano se sienta un poco como, y perdónenme, pero creo que es la verdad, un poco como acomplejado. Ahora le está pasando a los españoles también. Como acomplejado. Oye, no, perdona, no, tú eres de México, es decir, México es un país impresionante. Tú llevas detrás una historia muy grande. Yo soy de los que creo que cuando tú tienes una idea de tu historia, tú ganas en tu estima. Y que cuando tú desconoces tu historia, tú pierdes mucha estima. Sí, porque tú puedes ser un maya o un español y saber qué era España y qué era Chichén, y tú quieras o no, tú adoras tu cultura, tú amas tu cultura. Entonces, ese es el objetivo de mis libros y de mi futuro. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer libros no con el ánimo de crear odio entre México y Estados Unidos, ni guerra, no, nada, no, sino de que México y España, que son mis países, y Portugal, porque yo ya me siento hasta portugués, porque he hecho tanta amistad allí, que se haga eso, ¿no? La cultura, ¿no? Que se haga la cultura, que la gente vuelva a su cultura y que no olviden quiénes son. Yo sé que puede que esté anticuado, mira, ahora mismo sabemos que hay un interés de los poderes internacionales de destruir todo esto que yo estoy diciendo, que es destruir la humanidad, destruir la cultura. La identidad. La identidad, es decir, que tú no vayas a Yucatán y te encuentres con un anciano y te cuente su verdad, sino que la verdad la pasen ellos por el teléfono y digan qué verdad va a llegarte a ti o no. Porque todo el internet y todo es un arma igual de doble filo y es un mecanismo de censura. La gente cree que el internet es un mecanismo de comunicación y no. El internet es un mecanismo de censura y ya lo estamos viendo. Quieren poner una dictadura y prohibirte a ir a Chichén porque dicen que es muy peligroso, porque la gripe y no sé qué. Oye, pero el año pasado murieron 150 millones de hambre. Sí, pero entonces ¿qué estamos hablando? Entonces matamos de hambre a todos los que trabajaban en Chichén. Y entonces si murieron de corona supuestamente 1 millón, porque no está ni demostrado cuántos murieron, ¿no? Entonces yo no quiero meterme en ese tema, pero es importantísimo
porque estamos en un momento en que es importantísimo mencionarlo, pues básicamente es eso, ¿no? Mi libro va a ser, mi trabajo es promocionar esos libros y si Dios quiere, en el futuro, crear más y profundizar más en eso, ¿no? En desmontar toda esa historia. Y sobre todo hacer que la gente le llegue la historia. Yo digo desconectarse, hay que volver a la humanidad, ¿sí? Entonces hay que volver a la humanidad y hay que volver a nuestra verdadera historia y dejar esos youtubers y todo eso. El otro día vi uno que llegó a Izamal, de estos influencers. Yo gracias a Dios no lo soy porque es al revés, a mí me censuran los videos. Y se puso el tío delante del convento de Izamal y dice, mira, aquí estamos en la mejor hacienda de México, mira qué hacienda tan bonita, ¿no? Entonces, el internet, yo digo, puede ser como la señal de tráfico, camino de Santiago para allá. Si yo te puedo hablar a ti en un video y en una entrevista y en un libro de Chichén Itzá, y si tú no quieres viajar y tú eres español y no quieres ir a México, no importa, disfruta de mi libro. Pero no abandones, si eres maya, tu Chichén Itzá, ¿ves? Y si eres mexicano, pues ve aquí, como aquí en Coyoacán, ve a tu pasado, a tu museo, a tu iglesia, ¿no? Vive tu cultura. Por ahora lo que sigue ahora va a ser, voy a centrar un poco mi esfuerzo en que la gente vea ya el material que tengo y ya sí voy a empezar con una nueva investigación. Lo que pasa es que ahora mismo pues estamos en una prisión sin rejas, entonces ahora mismo viajar es muy complicado, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, entonces yo pues no estoy de acuerdo en ir 12 horas en un avión con una mascarilla tragando CO2, no tengo, entonces yo pues ahora mismo estoy parado, como mucha gente, pero sí quiero seguir adelante investigando en la misma línea que voy, la misma línea del viaje maravilloso, pero más concretamente en quiénes eran ciertos personajes que se quedaron fuera de mi libro. Seguirás sumando precisamente esas anécdotas que nos van a dar otra perspectiva, que también es muy importante. ¿Dónde pueden adquirir tus libros? Mi libro es bastante sencillo, chicosanchez.com. Ahí está todo, ahí en el canal de Telegram, que es lo que yo recomiendo ahora, ahí vais a poder encontrar en blog, vais a poder encontrar mi YouTube, ahí se encuentra también mi WhatsApp, por si alguien me quiere mandar un mensaje. También ahí, pues en chicosanchez.com, vais a poder comprar los libros en la sección de tienda, y todo está muy bien explicado para que llegues hacia los libros. Pues los libros, como os digo, si os gusta el tema de la arqueología, pues Una profecía de los jaguares y El viaje maravilloso van conectados. Después tengo un libro que se llama La gran obra, que es para los que queráis conocer España y Andalucía, pero también está en México, ¿no? Porque es biográfico. Y El curso de la vida, que es mi experiencia como fotógrafo y mis aprendizajes como viajero, etcétera. Es una biografía. Los libros de fotografía quedan muy pocos y algunas veces, si tú me contactas porque quieras uno de mis libros de fotografía, algunos a lo mejor yo no te los voy a poder hacer llegar directamente, pero puedo ponerte en contacto con la editorial o hacer ese tipo de conexiones para que los puedas conseguir. Y de nuevo, chicosanchez.com, yo creo que es la forma más fácil. Y bueno, agradeceros muchísimo, bueno, y agradecerte a ti, Leobardo, ya es un clásico, ya seguimos haciendo entrevistas, y agradecerte mucho, eres protagonista de mis libros ya, y también de la magia de que, pues hablábamos de hacer un libro, recuerdo en el pasado, cuando estábamos una vez ahí en la Basílica de Guadalupe, y que íbamos a sacar el libro La profecía de los jaguares, que uno de los capítulos más importantes es los colibríes, los mensajeros de los dioses, y aparece un colibrí detrás, me acuerdo de Soy esa testigo. anécdota, tú eres testigo, y está grabado. Y después este libro de Un viaje maravilloso, también en la entrevista hablamos, porque para mí sí tengo que decir que ha sido muy complicado, no es fácil. He tenido que hacer un esfuerzo titánico muy grande para llegar a sacar estos libros,
Primero porque no son libros que van por la corriente oficial, y no quiero culpar que yo esté censurado ni nada, sino que es más fácil cuando tú cuentas la historia que los poderes globalistas o los poderes que quieren controlar el mundo quieren vender. Entonces, si ellos quieren destruir México, claro, en mis libros pues muestran una parte muy bonita de México, pues entonces obviamente que no le van a dar facilidad. Si yo escribiera de lo malo que es México, de que aquí todos van, perdón la broma, pero que es verdad, si yo escribiera de que México van todos en burro, que son todos Pancho Villa y que hay mucho crimen y que en México no hay nada bonito, a lo mejor mis libros eran bestsellers ya se estarían vendiendo en todo el mundo, porque si tú te centras en lo malo de México es más fácil. Me refiero no en la industria mexicana ni en los políticos mexicanos, me refiero en ese grupo globalista que controla ahora mismo el mundo, que quiere destruir los países. Pues claro, pues no quieren el tipo de libros que yo saco. Yo quiero agradecerle a todo el mundo, ya terminando, empezando por ti, a todo el mundo que me está apoyando, comprando los libros y haciéndome donaciones, etcétera, porque así es como yo estoy logrando hacer este paso adelante. Y somos una comunidad y somos hermandad y bueno, Dios quiera que podamos seguir así y poco a poco pues sigamos sacando lo mejor de México, que es lo que parece aquí que todo el mundo quiere olvidar. Y no el México folclórico, el México telenovela, no, el México cultural, el México histórico, la nación que os cuento una anécdota, y yo hablo mucho, mis entrevistas son muy largas, os cuento una anécdota. En México hay un laberinto, yo lo conocí hace muchos años, es el laberinto más importante del mundo, es más importante que Egipto. Es decir, el laberinto de Actumusil en Yucatán es más importante que el laberinto de Grecia y el laberinto de Egipto. Sin embargo, nadie lo conoce, ¿estás de acuerdo, no? Muy poca gente, en mi libro creo que hablo de ello. Entonces, pues bueno, eso, rescatar un poco ese México rico y mágico. Exactamente, y de lo cual te damos las gracias, porque pues ya son varias de las entrevistas que hemos podido compartir y sobre todo retroalimentarnos, que es lo más importante, porque solamente mencionar que en este canal donde trabajamos y hacemos la difusión, no solamente es de los enigmas y hacer parte de ese desarrollo humano, sino que también la conciencia a través de la investigación, de ese encuentro con la cultura y sobre todo con la sabiduría, porque esta parte que tú haces al ir a los lugares in situ y recobrar y plasmar los códices, entrevistarte con especialistas como Joan Capa, ya le dan otro matiz sobre todo, y eso ya lo acercas al público con tus libros, con el contenido que haces también a través de los videos, y ahí es donde entramos a darle una nueva forma, y es cuando mencionamos que estamos enfrentando una nueva realidad de información y obviamente estamos sumando, y te lo agradezco mucho, Chico. Hombre, yo te agradezco también muchísimo, y bueno, yo soy una voz, tú lo sabes, porque cuando nos conocimos fue precisamente en una conferencia sobre códices mayas, ¿te acuerdas de Luis Yáñez, que hizo un gran esfuerzo, Luis Yáñez, de compilar un montón de códices y todo, que fue una experiencia, es un rescate, ahí sí una experiencia impresionante. Entonces, seguir por ahí, yo soy voz, mi libro no soy yo, mi libro son cientos de entrevistas de gente, como yo digo, pues gente que también tiene voz, son muchas entrevistas a mayas, entrevistas a sacerdotes mayas. Sí, también le das voz. Sí. Un historiador muy importante en Trujillo, José Antonio Ramos, que me ayudó mucho, en Trujillo Cáceres, que él es el que tiene más información, es el cronista oficial de Trujillo. Toda una autoridad. En Extremadura, donde nació Pizarro, donde nació Orellana. Alvarado nació en Badajoz, pero ahí en el mercado de Trujillo era donde se venían para América, ahí es donde estaba el reclutamiento, digamos. Entonces, bueno, pues sigamos adelante, si Dios quiere, y esperemos que pronto pues podamos ver también un libro tuyo. Y os repito que yo os agradezco muchísimo, chicosanchez.com. Gracias, Leobardo, y esperemos que pronto hagamos otra entrevista. Así es, porque hay mucho por qué contar,
por relatar y sobre todas estas experiencias que también pues vamos trabajando para hacer llegar material que nos haga pensar, sobre todo no creer, sino pensar, que es lo que en estos momentos es lo que nos hace sobrevivir y seguir adelante hasta estos tiempos que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, Chico Sánchez. Gracias a ti y a todos. Es un honor siempre platicar contigo y nos encontramos en una nueva entrevista y recuerden esta frase que es muy importante: estamos enfrentando una nueva realidad de información. Hasta la próxima.